Buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando una serie de charlas bajo el título de Microangiopatía trombótica, 12 visiones, un diagnóstico. Y hoy tenemos con nosotros al doctor José Antonio Pérez Simón, que es jefe de servicio y director de la Unidad de Hematología y Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y también vicedirector del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Doctor Pérez Simón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo para esta reunión, Mario. Es un placer, doctor Pérez. Bueno, vamos a ver, la primera pregunta. Nosotros, cuando vemos pacientes con microangiopatía trombótica y con síndrome hemolítico urémico, lo primero que pedimos todos son los esquistocitos, ¿eh? Y entonces yo creo que nada mejor que un hematólogo para que nos explique qué son los esquistocitos, cuál es su valor patológico, qué importancia tiene en el diagnóstico de estas enfermedades, si aparece en todos los casos. ¿Qué piensa de esto, doctor Pérez? Muy bien, pues lo cierto es que en manos, o mejor dicho, a la visión de un morfólogo experto tienen un valor muy importante. De hecho, es un hallazgo patognomónico de hemólisis. Realmente la presencia de hematíes fragmentados nos indica de manera definitiva y patognomónica que se está produciendo una hemólisis y, evidentemente, a partir de ese punto debe empezar el diagnóstico diferencial. El recuento de los esquistocitos se lleva a cabo a gran aumento y, si bien existen cierta variabilidad intra-individuo, realmente, al menos en nuestra experiencia y en nuestras manos, tiene el suficiente intervalo de confianza como para ser un parámetro muy fiable, que de hecho utilizamos no solo en el diagnóstico, sino luego para guiar el seguimiento y comprobar cuál está siendo la evolución de los pacientes que tienen hemólisis intravascular, que es en definitiva lo que pone de manifiesto la presencia de esquistocitos en el frotis. Sí, indudablemente. Nosotros confiamos mucho en vosotros cuando nos decís que aparecen los esquistocitos en la extensión de sangre periférica. La segunda pregunta es sobre la determinación de Adams 13. Muchas veces no disponemos de este análisis y es vital para diferenciar un síndrome hemolítico urémico atípico de una púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, para esto se ha desarrollado un score, el Plasmi Score, que nos puede ayudar. ¿Qué piensa de él y piensa que es fiable para distinguir estas dos entidades? Bueno, pienso que es una herramienta más ante la ausencia de herramientas realmente validadas a nivel internacional y que, por lo tanto, pues puede ser útil. Sin embargo, tiene limitaciones importantes. De hecho, un valor alto tiene una alta sensibilidad para descartar que se trate de una púrpura trombótica trombocitopénica, en cambio tiene una baja sensibilidad. En nuestro centro, de hecho, no es un score que utilicemos como guía o como referencia para orientar el tratamiento, porque de hecho sí que solemos tener en un tiempo relativamente rápido los niveles de Adams 13 y además, y en voz baja, puedo decir que en breve esperamos tener en nuestro propio centro y en nuestro propio servicio los niveles de Adams 13 disponibles para pues todos los centros que así lo precisen a nivel andaluz. Por lo tanto, lo que hacemos es iniciar el tratamiento con recambio plasmático y con corticoides a la espera de recibir el resultado de Adams 13 y en función de este ya pues orientar el tratamiento en una dirección o en otra. Sí, esa es una gran noticia para todos nosotros, poder disponer de esta determinación pronto. Y después, sobre qué piensa clásicamente todas estas microangiopatías trombóticas las hemos tratado con plasmaféresis. ¿Cuál es el papel que cree que sigue teniendo la plasmaféresis en el tratamiento, sobre todo, de la púrpura trombótica trombocitopénica? Pues a pesar de que efectivamente están surgiendo nuevas opciones terapéuticas, pues con una eficacia importante, aunque dicho sea de paso, faltan grandes estudios prospectivos randomizados, yo desde luego no mandaría al baúl de los recuerdos el recambio plasmático en absoluto. En primer lugar, porque, como estoy diciendo, supone la primera aproximación a estos pacientes hasta que se tiene una confirmación diagnóstica. Pero es que
Incluso una vez que se tiene, en determinadas situaciones, de hecho, puede estar indicado mantener este recambio plasmático, pues, por ejemplo, ante la presencia de un déficit o un anticuerpo anti-H, que se puede perfectamente mantener el recambio plasmático a la vez que se añaden rituximab para eliminar anticuerpos monoclonales. Todavía más, si ya hemos descartado el diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica y estamos, por ejemplo, en el contexto de un trasplante renal o de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde tiene menos papel que en la púrpura trombótica trombocitopénica, aún así hay estudios de grandes centros, grandes estudios cooperativos de Jodel y colaboradores, que en el ámbito del trasplante hematopoyético son sin duda el grupo más potente a nivel internacional en este ámbito de conocimiento, sugiere que los datos en los últimos años en realidad son bastante favorables y en absoluto descarta esta opción de tratamiento. El problema que tenemos en la cabeza probablemente en relación con el recambio plasmático son resultados, bueno, pues que tienen 15 años, probablemente esos estudios, y en ellos la mortalidad con recambio plasmático excedía el 90%. En la actualidad, si se utiliza de manera precoz, hay estudios que indican que la mortalidad disminuye por debajo del 50% y, por lo tanto, pues es una opción válida de tratamiento y, como digo, además puede estar indicado en determinados subtipos. Sí. Otra pregunta, José Antonio. Yo tengo que reconocer que para mí una de las situaciones más complicadas es el manejo de la microangiopatía trombótica en el trasplante y sobre todo en el trasplante de médula ósea. Para mí son de las situaciones más complicadas y más difíciles de abordar. ¿Tenéis casos evidentemente sí, son frecuentes, son graves? ¿Creéis que en algún caso se puede plantear el tratamiento con eculizumab en estos pacientes? Pues efectivamente es la experiencia, ¿verdad?, de todos los que nos enfrentamos a estos pacientes. Es menos frecuente de lo que quisiéramos. En el contexto del trasplante hematopoyético varía en función de determinadas variables que ahora podemos comentar, pero digamos que tiene una incidencia entre el 5 y el 10%. Una de las variables que más influye en su desarrollo, en el aumento de su incidencia, es el uso de combinaciones, por ejemplo, de sirolimus y tacrolimus como profilaxis de enfermedad injerto contra receptor, y esa es precisamente la combinación que más utilizamos en nuestro centro porque con esta salvedad tiene otras muchas ventajas. Debo decir que si se lleva a cabo una monitorización muy estrecha de los niveles de ambos fármacos, estos niveles o esta incidencia aumentada de microangiopatía no la vemos, pero en cualquier caso pues hay que estar muy atento y hacer sobre todo un diagnóstico muy precoz, y para ello en nuestra unidad, por ejemplo, por protocolo, 2 días a la semana, empezando desde el día +1 después del trasplante, se tiene que hacer un estudio de proteínas en orina, amén, por supuesto, de manejo de constantes, y en el momento de que se detecte hipertensión arterial, solicitar en sangre periférica un estudio de esquistocitos y descartar que se esté produciendo hemólisis. En general, el diagnóstico de la microangiopatía es complejo, como digo, y además hay que hacerlo de una manera precoz y tiene que ser un diagnóstico de sospecha. Y al mínimo signo de hemólisis y o trombopenia, lo cual en estos pacientes es obviamente complejo porque en fases iniciales van a tener todos anemia y o trombopenia, pues debemos estar también pendientes de que aparezcan otros signos, como puede ser pues, proteinuria en orina por encima de 30 miligramos de decilitro, y o sintomatología neurológica, y o hipertensión, y nuevamente es el grupo de Jodel y colaboradores los que han establecido la última versión de los criterios que se aceptan a nivel internacional para diagnosticar estos pacientes. Hecho el diagnóstico, que per se es complejo, pues viene la parte de tratamiento que es todavía más compleja, porque además en la fisiopatología de la microangiopatía se imbrica mucho mecanismos relacionados también con enfermedad injerto contra receptor. Por lo tanto, no es infrecuente que estos pacientes tengan ambas complicaciones. Y precisamente aquellos que tienen ambas tienen un riesgo de mortalidad muy elevado, por encima del 85%. Para rizar el rizo, algunos órganos diana de enfermedad injerto contra receptor lo son también de microangiopatía. Por ejemplo, el tubo digestivo. De hecho, una manifestación característica de la enfermedad injerto contra receptor es la diarrea, que puede venir acompañada de restos hemáticos, y la afectación de tubo digestivo por microangiopatía tiene la misma manifestación. Por lo tanto, diagnóstico complejo y desde el punto de vista
terapéutico. De hecho, los inhibidores del complemento, pues en la actualidad se empiezan ya a considerar prácticamente como una primera línea de tratamiento, de manera que después de una primera maniobra que consiste siempre y por definición en reducir los niveles de inmunosupresores ante la eventualidad de que hayan sido el gatillo que desencadena esta complicación, a partir de ahí el eculizumab pues se está considerando prácticamente ya, o cualquier otro inhibidor del complemento, como segunda o primera línea de tratamiento tras descenso de inmunosupresores. Muy bien, José Antonio. Y por último, a todos os he preguntado de los diferentes parámetros analíticos que son útiles en el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico, ¿cuál creéis cada uno que es el más importante? Creo que sé lo que me vas a contestar, pero ¿qué piensas? ¿Qué parámetro de esto crees que nos puede ayudar más, sobre todo al diagnóstico y al manejo de esta patología? Pues yo realmente cuando estoy en la unidad de trasplante manejando a alguno de estos pacientes y veo alguno de los signos analíticos de microangiopatía, puedo más o menos estar atento, pero si lo que me dicen es que hay esquistocitos, mi nivel de alarma desde luego se dispara. Por lo tanto, de todos los parámetros, siendo todos ellos importantes y reconocidos, diría que particularmente le doy mucho valor a la presencia de esquistocitos en el frotis y desde luego se aparecen a un screening, un despistaje diagnóstico a la mayor brevedad. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Ha sido un placer contar con tu presencia y en nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología te vuelvo a dar las gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien la reunión.